Bien, vamos a resolver algunos ejercicios para consolidar la idea del método del polígono. Por ejemplo, hallar el vector resultante en la siguiente figura, o sea, me están pidiendo que sume todos los vectores. Aquí puedo observar una característica importante. No tengo ángulos, no tengo módulos. Esto significa de que yo, por ejemplo, no podría aplicar aquí el método del paralelogramo. Así que vamos a intentar el método del polígono. ¿En qué consiste esto? En identificar en la figura vectores consecutivos para poder ser reemplazados. Por ejemplo, identifico al vector A y al vector B. Voy a colocarlo aquí para anotarlo más claro. Entonces, un vector que reemplaza estos dos sería un vector cuyo origen y cuya saeta termine aquí. Este vector que voy a graficar aquí, si te das cuenta, mira, el origen acá y la saeta de aquí, es un vector que tiene el mismo módulo y la misma dirección que el vector E. No es el vector E, el vector resultante, por favor, de A y B. ¿Por qué? Porque ya te he explicado que el vector resultante no podría existir simultáneamente que los vectores que le dan origen. Es otro vector que al poseer las mismas características le vamos a llamar también E, es un vector igual. Entonces la suma de A y B me da un nuevo vector E, no el que ya existía, sino es un nuevo vector E. Entonces ya me deshice de este par de vectores. Sigo buscando en la figura y observo que el vector C y D también son consecutivos. Ahora, un vector que empieza en el origen del primer vector y termina en la saeta del último vector. Sería un vector que va de aquí hasta aquí. Si volvemos a la figura, es un vector que va de aquí hasta aquí. Es un vector que coincide en módulo y en dirección con el vector E. Por lo tanto, sería un vector igual a E. Pero no es el E que existía, no es el E que ha aparecido, es un nuevo vector E. Entonces, de la figura podemos observar lo siguiente. Hay un E que ya existía, es él. Hay un E que apareció de A y B, que es él. Y hay otro vector E que apareció de C y D, que es él. Bien, esto del método de paralelogramo hemos aprendido que si tengo tres vectores en la misma dirección, vamos a sumar los vectores algebraicamente y por lo tanto tengo una resultante de 3 veces C. Eso también ya lo había observado aquí, ¿no? E más C en la misma dirección, tenemos entonces una respuesta, un vector resultante igual a 3 veces C. Bien, aquí estamos frente a un problema con las mismas características del problema anterior. Es decir, no tengo módulos, no tengo ángulos, así que vamos a aplicar el método del polígono. Vamos a buscar vectores consecutivos que puedan ser reemplazados. A ver, me pide el vector resultante, es decir, la suma de todos los vectores que aparecen aquí. Tenemos 5 vectores. Bien, yo veo el vector A, veo el vector B, a continuación del vector B veo el vector F y a continuación del vector F veo el vector G y aquí me detengo porque aquí tengo una propiedad. Mira, comenzamos con el vector A, su origen, y terminamos con el vector G, su saeta. Es decir, estamos frente al caso en el cual la suma de estos vectores me va a dar 0, la propiedad que habíamos comentado anteriormente. Entonces vemos que la resultante simplemente queda igual al vector E, que sería finalmente nuestra respuesta. Vuelvo a repetir, por favor, no olvides la propiedad que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, mi respuesta en este problema sería la resultante es igual al vector E. Bien, acá vemos un ejercicio con las mismas características de los dos problemas anteriores. Me pide hallar la suma de todos los vectores mostrados en la figura. No tengo módulos, no tengo ángulos, así que vamos a aplicar el método del polígono, método gráfico. Bien, me están pidiendo el vector resultante. Viene a ser la suma de todos los vectores. Empiezo a buscar vectores consecutivos. Rápidamente me doy cuenta de que A, B son consecutivos y consecutivo a B tenemos a F y consecutivo a F tenemos a G. Y acá observamos nuevamente la propiedad. Observa, aquí empiezo, aquí es el origen del primero, pero en ese mismo punto termina la saeta del último. Entonces puedo afirmar que estos 4 vectores me van a sumar 0. Voy a reordenar lo que acá habíamos colocado. Por favor, estas expresiones son iguales. Lo único que he hecho es cambiar el orden con el objetivo de que estas letras, voy a llamarlo así, me queden de manera consecutiva y yo estos vectores que ya identifiqué cuya resultante es 0, poder colocar aquí. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando el vector E, C y D. Pero aquí puedo observar que el vector E y C son consecutivos, observa, así que pueden ser reemplazados, voy a colocarlo aquí, por un vector cuyo origen y cuya saeta termina aquí. Y este vector que empieza y termina aquí, observa, es igual al vector D. No es el vector D, es un vector con igual módulo, con igual dirección. Por lo tanto, le voy a llamar D también. Entonces, E más C me da un vector igual a D. Pero no olvides que ya existía un vector D.
Por lo tanto, finalmente, si todo esto es 0, tengo un D y otro D en la misma dirección, ya sabemos que estos de aquí se van a sumar directamente y por lo tanto mi respuesta sería 2 veces D. Entonces, todos estos vectores los puedo reducir a la siguiente expresión. La resultante de los vectores mostrados es igual a 2 veces D.